Hola, yo soy Elsa Aguilar. En este video voy a hablar de uno de los libros de Michel Foucault. El libro se llama Historia de la Sexualidad 1, la voluntad de saber. Es un libro publicado en el año 1998 por la editorial Siglo XXI en Madrid. ¿De qué trata el libro? El libro es una presentación bastante minuciosa sobre la producción de la sexualidad y su relación con la biopolítica, es decir, con la gestión de la vida y la gestión de la muerte. Michel Foucault también nos habla en este libro sobre esa voluntad o esa necesidad que nos genera saber producir discursos sobre la sexualidad. Lo dice en otras palabras, por supuesto. En una de las partes del libro nos dice Michel Foucault que hay formas de racionalidad que básicamente podemos hacer una diferencia entre dos, o hace una diferencia Michel Foucault de dos formas de racionalidad. Por un lado, la ars erótica y por otro lado, la scientia sexualis. La ars erótica tiene que ver, nos dice Michel Foucault, con el placer a partir de la experiencia, el placer vivido, enunciado, pero a partir de la experiencia. Y la scientia sexualis tiene que ver con una sexualidad definida a partir de un dispositivo que es la confesión. Esto lo lleva a plantearse a Michel Foucault que hay un cambio en la manera de producir verdad o discursos sobre la sexualidad, porque esto no solo se da a través de los procedimientos de la confesión, sino a través de la discursividad científica. Antes de mencionar de qué trata esa transición entre los procedimientos de la confesión y la discursividad científica, Michel Foucault nos dice que la confesión tiene algunas características, entre ellas que la confesión es una historia que es narrada por la persona que vive esa historia, es decir, el protagónico o la persona que protagoniza esa historia es quien la está relatando en relación con otras personas o con instituciones impersonales. Entonces, la transición de una confesión o de procedimientos meramente dados por la confesión a una discursividad científica, nos dice Michel Foucault, se da por medio de 5 puntos. Uno de ellos es la codificación clínica del hacer hablar, el segundo por el postulado de una causalidad general y difusa, el tercero por una latencia intrínseca de la sexualidad, cuarto, un método de la interpretación y quinto, por una medicalización de los efectos de la confesión. Entonces decíamos que hay una producción de discursos verdaderos y en plural, porque ya no solo es un discurso, es decir, que esta transición también lo que lleva es que ya no está moldeado a través de una hipótesis represiva, sino a través de una multiplicidad de discursos, porque al estar depositadas esas historias de los placeres o de la sexualidad, de cómo vivir el cuerpo en instituciones a través de los procedimientos de la confesión o la discursividad científica, esos discursos generan un archivo y es como si la sexualidad fuera una interiorización que viene del exterior, nos dice Michel Foucault, y genera unos juegos del saber, o dicho de otra manera, una economía política de una voluntad de saber. Y esto porque los placeres o la manera en cómo todas las personas viven y vivimos nuestra sexualidad
es de una manera encarnizada, y esto genera una necesidad o un placer de saber o una voluntad de saber. Entonces, todo esto genera, nos dice Michel Foucault, un dispositivo de la sexualidad. Entonces, nos propone o nos sugiere Michel Foucault que para poder acercarnos a estos dispositivos de la sexualidad o poderlos descifrar de alguna manera, tenemos que prestar cada vez menos atención a una teoría y cada vez más a una analítica de poder, porque nos dice que detrás de estos dispositivos o de este dispositivo de la sexualidad hay una lógica del sexo, o dicho de otra manera, una lógica del poder. También nos dice que para poder hacer una analítica del poder de estos dispositivos o de este dispositivo de la sexualidad, tenemos que liberarnos de ciertas representaciones del poder, para lo cual nos sugiere algunos rasgos de estas representaciones, los cuales son que hay una relación negativa. Las representaciones del poder son relaciones negativas porque hay una relación entre poder y sexo de modo negativo. La instancia de la regla siempre está dada en un régimen binario. El ciclo de lo prohibido está a salvo en el secreto. La lógica de la censura tiene que ver con afirmar que eso no está permitido, impedir que eso sea dicho y negar que eso exista. Y hay una unidad de dispositivo porque este se ejerce de la misma manera en todos los niveles, ya sea lícito e ilícito. También nos propone un método, y el método tiene que ver con indagar en esa producción de discursos sobre el sexo en el campo de las relaciones de poder múltiples y móviles. Aquí hace algunas puntualizaciones que dice que esos discursos, como se estuvieron generando en lo que él revisó del siglo XVIII y siglo XIX, es que hubo un dominio sobre todo en 4 poblaciones, que más adelante vamos a detenernos más cuando hablemos de la sexualidad en relación con la biopolítica. Pero básicamente esas poblaciones tienen que ver con la sexualidad de los niños, con las mujeres, con el control de la natalidad o de los nacimientos, y con los placeres perversos del adulto. Y también nos dice que hay una periodización en la manera en cómo se difunden esas verdades sobre la sexualidad, porque es como hay una manera en cómo están siendo contenidas en estas instituciones o en estos archivos, pero son difundidas en una cronología distinta. Eso es lo que nos dice Michel Foucault. Después de ahí pasa ya a hacer una relación más clara sobre la biopolítica y la producción de la sexualidad. Para esto también nos dice que hay un cambio en la manera de darse la biopolítica. Por un lado, nos dice Michel Foucault que en sociedades donde el principio del poder estaba en matar para sobrevivir, o estaba depositado en el soberano, en quien tenía el derecho a hacer morir o dejar vivir, porque esa era la lógica. Hay un cambio o hay un reemplazo en esa lógica, porque ahora la lógica es, o será, hacer vivir y rechazar hacia la muerte. Y eso se desarrolla a través de dos vertientes. La primera es las disciplinas anatomopolíticas del cuerpo, y la segunda los controles reguladores de una biopolítica de la población. Y esto es aquí donde se conecta con la sexualidad, porque nos dice Michel Foucault que este desarrollo se coordina con el dispositivo de la sexualidad a través de una política del sexo
que va o que trata de lo siguiente. Por un lado, las exigencias de regulación de la sociedad, de las exigencias de regulación de salud son colectivas y tienen que ver con esto que mencionaba del dominio, con la sexualización del niño, con la histerización de las mujeres. Y por otro lado, hay una intervención un adiestramiento individual a partir de que se dice que la intervención es una naturaleza que debe de ser regularizada. Y esto tiene que ver con el control de nacimientos y con la psiquiatrización de las perversiones. Y ya más adelante nos dice Michel Foucault que esto también tiene que estar depositado en un poder simbólico, que también hubo un cambio. En un inicio, ese poder simbólico estaba dado por la sangre, o por esta función simbólica de la sangre como una sangre real que hacía una diferencia de quienes sí eran de sangre real y quienes no, y eso daba derecho o justificaba el hacer vivir, el dejar morir, o el dejar, la primera lógica que mencionaba. Pero como hay un cambio, el poder simbólico es depositado, es desarrollado por el psicoanálisis. Y finalmente nos dice Michel Foucault que el dispositivo de la sexualidad o la biopolítica en relación con el dispositivo de la sexualidad también tiene que ver con el cuerpo y con el sexo, porque el sexo es aquí algo más que el cuerpo, y es donde nos dice que se puede dar un contraataque, es decir, ya no estar hablando de los discursos sobre el sexo, sino a través de las potencialidades y las capacidades que el cuerpo mismo genera a través de sus fluidos. Y con esto pues cierro este video y espero que les guste mi reseña.